Otro incremento en el Parlamento de la República. Estamos hablando de un sueldo que si antes bordeaba los 26.000 soles en un nuevo cálculo, Lore, podría estar ahora bordeando los 29.000 soles, superando esa cifra al mes. Y hablamos de que ha sido esta una decisión tomada por la mesa directiva, por la mesa que integran Alejandro Soto, Valdemar Cerrón, Arturo Alegría en representación del fujimorismo, Roselia Muruz también por parte de Avanza País. Y es interesante entender cómo se da el aumento de salario. Para esto hay que entender básicamente que en el Congreso el salario se compone de un salario base y un grupo de asignaciones, ¿no? Un grupo de, digamos, percepciones que ingresan a la boleta que cobra finalmente el parlamentario o que se depositan directamente al parlamentario. Ahí está la famosa AFC, asignación por función congresal. Los congresistas, los parlamentarios, tienen gastos de gasolina, alimentación, transporte, pasar 1 o 2 noches en un hotel, si es que se mueven en, diríamos, el vasto territorio peruano. Bueno, esta asignación, que era de poco más de 7.000 soles, pasó a ser 11.000 soles. Por eso se está incrementando todo este sueldazo que reciben, o diríamos los beneficios que reciben en total al mes, de un promedio de 23.000 pasaría a más de 29.000. Estamos hablando, Lore, de un incremento que encima se sustenta en el costo de vida. Aumenta el costo de vida, aumentan los precios, los indicadores que repasamos cada mes, ¿te acuerdas? Esos indicadores que son de INEI, que miden un poco el incremento de la canasta básica. Bueno, a propósito de eso, los parlamentarios se suben el sueldo. Vamos a ver un pequeño fragmento de la nota de Roberto Ramírez, ayer en Punto Final, que da cuenta de este acuerdo de mesa directiva. El Congreso, que el año pasado cobró bonificaciones y también un diciembre de lujo, encara el 2024 con un aumento de salario. Vean esto. Y se va a incrementar el monto, el dinero que recibían los legisladores por desempeñar su labor, de 7.617 a 11.000 soles. La asignación por desempeño de la función congresal tiene como finalidad de solventar gastos de alojamiento, alimentación, transporte, combustible, atención a sus representados o delegados. Bueno, es así como lo decía nuestro compañero Roberto Ramírez. Ahora, el acuerdo de mesa directiva 118-2023-2024 es un acuerdo que tiene esa fuerza, Lore, para ser cumplido de manera inmediata. El Congreso es una de las pocas entidades que se define un presupuesto y en los últimos años ha venido ganando incrementos presupuestales hasta llegar a superar los 1.200 millones de soles al año de presupuesto para el Parlamento. ¿Cuál es la justificación del aumento? En la nota también un especialista comenta que se trata de un agregado al salario, de esta retribución que se da por función parlamentaria. Es decir, no se aumenta el sueldo base. Si quieres, allí también la lógica te dice, claro, mucho rocha aumentar el sueldo, más bien aumenta las asignaciones que terminan componiendo. Es que no pueden aumentar el sueldo porque no pueden ganar más que el presidente de la República. Entonces, esa es la manera como le sacan la vuelta a la norma. Como no pueden ganar más, entonces aumentan las asignaciones. Aumentan las asignaciones. Y recordemos que hoy en día, además, ya no se sustentan. Porque hace muchos años, la semana de representación, esas asignaciones, tú tenías que sustentarlas. Y si no gastabas el total, se devolvía. Pero sucedió algo hace muchos años en el Parlamento. Hubo un congresista llamado José Anaya, popularmente conocido como el congresista Come Pollo, que presentó boletas de pollerías, de pollo a la brasa, para justificar gastos de representación. Gastos que resultaron ser falsos. Una investigación que hizo, por supuesto, nuestro compañero Carlos Hidalgo, por cierto, si no me falla la memoria. Pasa el tiempo y el congresista fue sentenciado a prisión efectiva. ¿Y qué hicieron en el Congreso? En vez de fiscalizar mejor, dijeron, oye, no, mira, este tema de presentar boletas, andar sustentando los gastos, muy difícil, ¿ah? Mejor que ahora sea parte del sueldo. Entonces, la conclusión es que el señor Anaya fue solo a prisión por boletas que no se pudieron sustentar, pero todos los demás ya no tienen que sustentar nunca más los gastos. En vez de fiscalizar mejor,
acabaron con la fiscalización para que no le vaya a pasar a nadie más. Lore, el año pasado tenías a parlamentarios viajando a sus regiones en los días de su cumpleaños, teniendo algunos trayectos, digamos, que sumaban gastos en combustible, gastos en gasolina, pero finalmente no sabías qué era lo que estaba haciendo el congresista. Es que no hay fiscalización, no hay una agenda clarita. Eso, ¿no? Y ese dinero, te decía, combustible, hoteles, alimentación, es lo que comprende esta asignación que se le da al parlamentario. Claro, pero eso es, recordemos que además tienen la asignación por la semana de representación, porque no es que ellos viajan los 30 días del año, del mes. 2.800 soles cada mes. Exacto. Por semana de representación. Eso es para la semana de representación. Y aparte tienen 7.000 soles, que ahora van a ser 11.000, para seguirnos representando. Entonces uno se pregunta, usted, señora, en su casa gasta 3.000 soles a la semana en movilidad, en gasolina, en alimentación, para usted nomás, porque no es que incluye a todas las personas de su despacho. Para usted gasta 3.000 soles a la semana en gasolina, 3.000 soles a la semana en la luz de su casa, porque además la mayoría de congresistas ya no van ni siquiera presencial. La norma dice que solo presencial van al pleno el jueves, todo lo demás lo pueden hacer desde su casa. Entonces prácticamente no hay ninguna garantía de qué están haciendo. 3.000 soles a la semana, ¿para hacer qué? Porque nunca quieren rendir cuentas. Lore, vamos a ver precisamente la justificación que se daba de este incremento en el salario, en lo que compone los beneficios que reciben los congresistas cada mes. El argumento para el incremento de dinero por función congresal es que todo ha subido, que ese monto está congelado en el tiempo y que al parecer ya no les alcanza. Lo que se está acordando es actualizar el monto del desempeño de función parlamentaria. ¿Cuál es el reajuste que van a hacer? Porque han dicho que por el tema económico están ajustando nuevamente, reajustando, aun cuando estamos en recesión. Lo que tenemos que hacer es ir al detalle, a nivel de detalle sobre esos 7.600. ¿Para qué lo están usando? ¿Cómo lo están usando? Bueno, ahí estaba entonces esta situación de la famosa asignación por función congresal, ¿no? Función parlamentaria. Es increíble, Lore, y la verdad es que es un patrón. Este es un Congreso que ha ido ganando poder, ha ido ganando músculo a partir de eso, de tener una agenda que muchas veces termina beneficiando más al congresista que a la propia ciudadanía. Y no digo yo, este poder que gana el Parlamento en los últimos años. Lo ha dicho esta mañana el propio ministro de Economía y Finanzas, el señor José Arista, que en entrevista con RPP habla de la debilidad que tiene Palacio de Gobierno frente a un Congreso que, por ejemplo, preocupa a la comunidad internacional. El viernes te hablaba de la confianza internacional, de cómo nos bajaron la calificación crediticia como país, precisamente por un Congreso fragmentado, un Congreso que cada vez aprueba más normas por insistencia, un Congreso que pese a no tener por lo menos la intención o la disposición de dinero, de efectivo, da leyes que después le terminan costando al Estado. Y no solo hablamos de lo que puede haber sido el retiro de AFPs, que en este caso tocas un sistema privado, pero por ejemplo, reposiciones de maestros y todo ese tipo de normas, o cuando le cortas el IGB a algunos sectores de la economía, todo ese tipo de normas son plata. Claro. Y esa plata es algo que finalmente pasa a las cuentas del Estado. ¿Por qué? Por decisión del Congreso. Me sorprendió que hoy el ministro de Economía, antiguamente el Ministerio de Economía, Lore, era de los ministerios más poderosos, con mucha musculatura, incluso para poner a los políticos tras las cuerdas. Hoy el ministro acepta que hay una gran debilidad en Palacio de Gobierno y vamos a ver la declaración del ministro José Arista porque es interesante ver este tema de fuerzas, ¿no? A ver, ahí está, la debilidad de Palacio de Gobierno. Lore, no lo digo yo, lo dice para muchos el ministro más importante del gabinete después del hoy premier. también ha tenido una patinada bien fea. Este gobierno no tiene ni un congresista del partido que está en el Congreso. No tiene ningún congresista que lo defienda en el Congreso, es lo que quiere decir. Sí. Entonces no tiene la fuerza suficiente para generar un balance en la parte política. Le preguntan, ¿es un gobierno débil? Efectivamente, Sí. es un gobierno débil. Ahora, la preocupación, Lore, es de que entre el año 2019 y este año prácticamente se han triplicado las leyes que el Congreso aprueba
diciendo, no me importa que las objete Palacio de Gobierno, voy por la insistencia. En los últimos 4 años, el Congreso aprobó leyes que le costaron al país 86.000 millones de soles. Y esto lo plantea un reporte del Instituto Peruano de Economía. Esa es la debilidad de un gobierno, Lore, que al no tener ningún margen de acción en el Parlamento, termina sobreviviendo a punta de alianzas, de sonrisas, de querer caerle bien a los líderes políticos en el Parlamento, y en muchas oportunidades, Lore, la sobrevivencia de Palacio es quedarte callado y obedecer lo que el Congreso manda. Y la falta de un contrapeso real, porque si bien está, el Congreso de la República aprueba el presupuesto general de la República, eso sucede en muchos países del mundo, eso no significa que el Congreso entonces tiene el derecho pleno de poner la cifra que quiere en su propio presupuesto, porque todo sistema se sostiene con pesos y contrapesos. Entonces, ¿cuál es el contrapeso del Congreso para ponerle un alto a su presupuesto? Ellos se pasaron el año pasado, se aumentaron como en 300 millones el presupuesto y lo decíamos, ¿para qué se han subido 300 millones? ¿Cuántos bonos van a dar? No era para bono, era para subirse el sueldo de manera caleta. Por ejemplo, ¿por qué no se legisla sobre cosas más honestas y más sinceras? En vez de decir que los congresistas ganen 15.600, el presidente también, ¿por qué en vez de poner un número fijo, porque el número fijo se distorsiona en función a la inflación, en función al paso del tiempo, ¿por qué no se pone en relación a la UIT? Un congresista gana 5 UITs, 6 UITs. Un presidente gana en base a la UIT, porque la UIT se corrige todos los años. Entonces, es una manera de ir acorde a los tiempos. ¿Por qué no le ponen sueldo al vicepresidente? ¿De qué vive un vicepresidente durante los 5 años que está en el cargo si no es ministro, si no es embajador? Porque no puede trabajar en la empresa privada porque sería un conflicto de interés. Pero no hacen nada, no sinceran, en vez de poner... Y además todavía dentro del Congreso, ¿cuántos? Además de tremendos bonos, tremendas asignaciones, tremendos sueldos, tremendas canastas, tremendos regalazos que se hacen por hoy el Día de la Madre. Ya me imagino los regalazos que se van a dar todas las que son mamás ahí. Pero aparte de eso, le mochan el sueldo a sus trabajadores. Sí, el peor de todos los males, si quieres, la de este congresista que le pide parte de su salario a Es que no es uno, son un montón. Y esa conducta que a veces se ha por lo menos percibido como repetida en el Parlamento, termina agravando esta confianza entre la ciudadanía y un Congreso que solo aparece en noticias como estas, en noticias de se aumentaron los beneficios, se dieron un excelente diciembre, probablemente reciban una mega escolaridad. ¿Verdad? Es decir, Creo hablamos que es un sueldo, de beneficios personales, beneficios para el cargo, y hablamos de también empezar a hacer muy atractivos esos cargos a puertas de un proceso electoral nuevo, ¿no? La desgracia viene siendo, Lore, que el gobierno, sea quien fuere el que esté en el gobierno, tendrá mucha debilidad con un Congreso que ha empezado hoy por hoy incluso a opacar al Ministerio de Economía y Finanzas, que era un espacio técnico de, por lo menos, decisiones mesuradas, si quiere ser un espacio de mesura política. De malas Congreso noticias, no ¿no? tiene eso. Decía no hay plata. Exacto, el candado, la hacienda, protejamos la caja fiscal. Eso empieza a cambiar, Lore. Y aquí la institución, a punta de decirlo, los congresistas cada vez que se presentan dicen, soy representante del primer poder del Estado. Hasta ahora estoy preguntando, ¿dónde está dicho eso? Bueno, a punta de decirlo y a punta de acciones, el Congreso se convierte en un ente casi todopoderoso que ahora incluso le enmienda la plana al MEF. Para más detalles, el propio ministro diciendo, no se puede, el Congreso manda. Eso es lo que ha dicho hoy el ministro, Lore, y ese es el drama que podrá vivir el próximo inquilino de Palacio de Gobierno. ¿Te imaginas un próximo presidente o presidenta sin bancada mayoritaria en el Parlamento? Lo que va a hacer ese gobierno es complicadísimo. Aquí la figura cambió muy fuerte en el año 2016 con PPK y una bancada debilísima. En el 2001 tenías a Toledo con una mayoría, una suerte de alianzas, Perú Posible gobernaba el Parlamento, por lo menos eran más votos. En el 2006 tenías la misma situación con Alan García y un APRA reconformado que sabía mover sus fichas políticas para respaldar a Palacio de Gobierno. En el 2011 el nacionalismo, que ya había sido oposición, pasa a ser gobierno y tiene una nutrida, por lo menos lista parlamentaria, ingresan muchos congresistas,
se rompe todo con Pedro Pablo Kuczynski y queda clara la película. Un presidente sin grupo político en el Parlamento tiene mucha debilidad. Lo ha dicho José Arista, me parece, en una declaración que marca un antes y un después en la percepción que teníamos del Ministerio de Economía y Finanzas.